Corteo Nacional es una pieza escénica que se inspira en el caso de Sebastián Acevedo Becerra, quien el año 1983, un día 11 de noviembre, decide entregar su cuerpo a las llamas frente a la Catedral de Concepción en acto desesperado, intentando con ello liberar a dos de sus hijos que habían sido secuestrados por la CNI. De la Sagrada Catedral, maldición pa'l general, asesino de rebaños. Me pareció importante tomar el caso de Sebastián Acevedo para llevarlo a la escena como un ejercicio de memoria necesario en el Chile que estamos viviendo, sobre todo cuando se trata de un acto de amor inconmensurable, porque la base de partida nuestra como trabajo tiene que ver con que el hombre que allí se quemó no era un comunista o un revolucionario esencialmente, sino que era un padre. El texto fue escrito en 2014 a lo largo de 5 meses y en aquel entonces se cerró con una lectura dramatizada. Ahora el proceso de montaje, partimos ensayando esto en abril, ahora ya estamos en agosto y vamos a estrenar ahora en septiembre. Entonces han sido varios meses intensos descubriendo a este Sebastián Acevedo desde la mirada de las distintas disciplinas que confluyen y de mucho enriquecimiento personal y también profesional. Yo desde pequeña había escuchado sobre la historia de don Sebastián Acevedo, por lo tanto cuando se me presentó la idea de participar de este montaje, yo me entusiasmé de inmediato porque además consideraba que era una historia muy fuerte y algo me llamaba a quizás investigar más sobre el caso, conocer el texto que había escrito Giselle y ver también desde la música cómo yo podía aportar para contar esta historia. Por otro lado, a mí esta historia me toca personalmente porque mi abuelo fue detenido también en dictadura, mi papá fue un luchador en la Universidad de Concepción junto a una tía también. Por lo tanto, estas historias siempre rondaban la sobremesa de mi familia. Así que en ese sentido para mí también es sanar mi historia familiar en base a contar esta historia y a sanar esta historia local. El proceso creativo para nosotros fue muy interesante porque nos permitió dialogar distintas disciplinas artísticas en torno a un mismo suceso. Cómo las artes visuales pueden contar el caso de Sebastián Acevedo, cómo se cuenta a través del uso de la palabra, a través de lo sonoro, de la iluminación y del cuerpo. Y creo que eso nos deja un aprendizaje a todos nosotros como artistas, por supuesto que cada quien en su disciplina, pero también en el trabajo humano que ello implica, el ponerse de acuerdo y estar llano a las sugerencias que una disciplina le puede estar haciendo a la otra. Nuestra pieza hace uso de diversos elementos. Por supuesto que está presente el teatro, porque es una obra teatral, pero el dispositivo escénico se compone muy importantemente por las artes plásticas y también por el canto campesino, que es el hilo conductor que nos va guiando en esta revisión histórica de un hecho de memoria. Nosotros, al estar haciendo un ejercicio de memoria con la historia de don Sebastián Acevedo, también quisimos aportar con realizar un ejercicio de memoria en torno al repertorio tradicional campesino, que muchas veces está muy invisibilizado y creemos que es súper importante generar creaciones nuevas con esta inspiración. Creemos que de esa manera el patrimonio inmaterial, que es esta música, se mantiene viva. El repertorio tradicional campesino igualmente tiene una gran carga emotiva. Tenemos que considerar que estos son obras musicales que se han traspasado de generación en generación y que por lo tanto tienen una carga de siglos a nivel emotivo. Esta característica se relaciona mucho también con esta historia que tiene también una gran carga emotiva y que es un acto de memoria y de conectarse con esa emoción y empatizar probablemente con todo lo que sintió y lo que vivió don Sebastián Acevedo y también Elena Sáez, que era su esposa. La música es bastante íntima. La música transporta y ayuda mucho a la emoción de cualquier escena. Refuerza mucho el lenguaje de la obra. Entonces el diálogo ha sido bastante interesante. A mí como actor me ayuda bastante a lograr abrir esas brechas emocionales que de repente
pueden ser, en algunos pueden ser trancas, acá no. Acá es como un ¡pum! Es como una flor. Se abre y brota todo el polen, toda la creatividad, sale toda la emoción, está súper rico. La obra está construida principalmente en torno a un monólogo, pero que sí tiene intervenciones que no necesariamente tienen que ver con un discurso oral, sino que son intervenciones que se hacen también, además del uso de la palabra, a través del canto, a través de lo sonoro, de lo melódico. Y así se va dialogando y se va compartiendo esta historia. El proceso para conformar un equipo es súper importante. Y estoy súper contenta porque creo que hasta la hora, por lo menos, creo que fue un buen ojo para conformar equipo de trabajo, tanto a la gente que no se ve en escena como a la gente que sí van a ver en escena. Siento que es un trabajo que cada quien desde su área ha realizado con mucho amor. Creo que el amor de Sebastián en ese sentido nos ha acompañado durante este proceso. Giselle se acercó a mí el año pasado, el 2016, para contarme de que tenía un trabajo y que tenía ganas de trabajar conmigo. Yo la verdad es que nunca había trabajado con Giselle y tenía curiosidad. Había visto algunos de sus trabajos, los encontraba interesantes. Habían cosas con las que ella jugaba, con las que yo como actor nunca hasta el momento me había enfrentado. Y después me mandó el texto, lo leí y lo encontré bastante desafiante, la verdad. Y a mí me gustan los desafíos y generalmente en este trabajo son pocos los desafíos que uno se encuentra, porque la mayoría ya tienen ideas muy preconcebidas de lo que es teatro. Entonces tampoco hay mucho riesgo, y yo creo que esta es una obra bien arriesgada en cuanto al lenguaje que tiene, que puede ser un lenguaje súper cotidiano, pero tiene también unas salidas importantes, unos aportes que son un poquito, no extraños, pero sí pueden provocar alguna sensación en la gente, que finalmente es lo que se busca. Encontrarme de frente con un texto tan poético, tan verídico, tan doloroso. Hay una presión dentro, es como una olla a presión. Entonces me pareció a mí que era lo prudente para trabajar este año. Era como un trabajo que de verdad me llamó harto la atención y por eso acepté. Chile. Yo no soy un titán. Para mí uno de los grandes legados de esta historia local es el empatizar con todas esas familias que fueron víctimas, por decirlo de alguna manera, de la dictadura y de las injusticias que hubo en Chile durante tantos años. Es ponerse en el lugar de una familia al que le mataron un familiar. Hay familias que todavía no saben dónde están sus familiares. Entonces creo que si bien deja muchos legados, con el legado que yo me quedo es el sensibilizarse con todas esas familias. No fue una cuestión política, también fue una cosa personal, fue una cosa en el que estuvo el amor metido, ¿no? O sea, siempre deshumanizamos de repente toda esta historia. Entonces yo creo que ese es el gran legado de este montaje y de la historia de don Sebastián Acevedo. Decidimos llamar la pieza Prometeo Nacional porque intentamos tejer un relato entre la historia de Sebastián Acevedo, quien entregó su cuerpo a las llamas para liberar a sus hijos, y Prometeo, quien le entrega el fuego a los hombres para darnos alguna libertad. Entonces nosotros vemos que hay algo ahí que une a ambos, que tiene que ver con el fuego y la libertad. Personalmente yo creo que el acto de Sebastián Acevedo, además de lograr la liberación de uno de sus hijos y de saber dónde se encontraba el otro prisionero, da luz sobre lo que estaba sucediendo en Chile en materia de derechos humanos, de atropello a los derechos humanos. Y creo que en ese sentido, de una u otra forma, nos entrega una especie de llave hacia la libertad, que nos entrega el reconocer los apremios que estaban sufriendo muchos compatriotas. De apellido Acevedo, con destino de titán, su mancha nunca olvidarán, aunque pasen muchos años, quedará en los peldaños
de la Sagrada Catedral. Maldición para